Bien, continuamos. Luciano, querés coordinar el tema de las preguntas? Que hagan preguntas y respondemos. Así me ordeno más. Estaba hablando con el micrófono apagado. Chicos, ¿cómo están? Buenos días. Espero que este primer día haya sido algo bueno y que pueda, digamos, ser productivo. Yo estando en la cátedra, digamos, creo que fue uno de los mejores comienzos de clases. Y espero que sepan, digamos, que sepan aprovechar, digamos, esta lluvia de información que le está cayendo. Igual estoy grabando todo y les voy a pasar las clases grabadas, pero quiero saber si ustedes tienen la parte del práctico, si tienen le pasaron un drive con el práctico de hoy. ¿Lo leyeron? Lo tendrían que haber leído, sí, porque se le pasó a principio de semana. ¿Sí? Sí, habían pasado el Word con el caso clínico. Yo Muy leí bien. el caso clínico. Y en el caso clínico había unas preguntas para responder, ¿no? Sí. Bueno, esas preguntas, digamos, la primera pregunta, ¿alguien me puede leer? A ver, Desiree Rigoni Palauro. ¿Me puedes leer la primera pregunta? Por favor. Desiree, ¿estás? No tiene micrófono. Ah. Agostina Rodríguez. Agostina. Es solamente leer la pregunta, ¿eh? No tengan miedo porque ni vergüenza tampoco. Ahora estoy. ¿Alguien que quiera leer la pregunta? Si no, Luciano, léemela y Bien. léemela y yo trato de responderla y nos iremos organizando paulatinamente. Bueno, Doc. Digo para no demorarnos. Dale, Ezequiel. La pregunta dice, ¿cuál es la relación entre hipertensión arterial, hipercolesterolemia y la edad del paciente con la producción de esta patología? ¿Vos tenés una respuesta para eso, Ezequiel? Sinceramente, no la había leído, Doc. Perfecto. Doctor, Bueno, ¿sí? yo había leído en una revista, ¿puede ser que estaba dada por la edad del paciente y por la pérdida de la elasticidad de las fibras? A lo largo del tiempo, la edad es un factor de riesgo muy importante. Las arterias en realidad van sufriendo a lo largo del tiempo, sobre todo con el envejecimiento, y si se suman estos factores de riesgo como la hipertensión, creo que hablaba de dislipidemia y diabetes, la verdad es que ahora no tengo presente la pregunta, las arterias van sufriendo lesiones de distinto tipo. Inicialmente algún tipo de remodelado. Las arterias cerebrales, sobre todo hay unas arterias que se llaman perforantes, que por determinadas condiciones anatómicas sufren mucho el impacto de la elevación de la presión y van recibiendo, van produciéndose un fenómeno que se llama de remodelado, porque van engrosando sus paredes que terminan después con una hialinosis de la pared. Bueno, esto es un detalle anatomopatológico, lo van a ver ustedes después, y es una causa frecuente esta alteración vascular de producir accidentes cerebrovasculares tanto isquémicos porque la arteria se obstruye, como hemorrágicos porque esta deformación de la pared a veces genera microaneurismas y demás que terminan rompiéndose. La presión arterial, la diabetes y
la dislipidemia también son factores para arteriosclerosis, o sea que vamos a ver más adelante el proceso de aterogénesis, pero las arterias se van obstruyendo con placas fibrosas, con grasa y demás, sobre las cuales en algún momento puede generarse un trombo y ocluir una arteria y producir alguno de estos eventos. Es decir, todos estos factores son en realidad considerados factores de riesgo. Algunos de ellos suman puntos en distintos scores para ver qué riesgo tiene una persona para producir estos eventos, que tienen básicamente que ver con lesiones vasculares. ¿Estamos con eso? ¿Han entendido? Perfecto. Sí, doctor, Hay clarísimo. una segunda pregunta que dice, determine la relación tomográfica del lado izquierdo con la sintomatología neurológica del lado derecho. Bueno, esto para ustedes debe resultar obvio porque saben anatomía y conocen el tema del entrecruzamiento de las pirámides, o sea que las manifestaciones que tiene clínicas el paciente en el lado contralateral a la lesión tiene que ver precisamente con el entrecruzamiento de la vía piramidal. Lo mismo que les decía al principio, que la lesión está en el territorio de la cerebral media y no en el territorio de la cerebral anterior. Uno ve de alguna manera identificar el área que está lesionada y que es el área irrigada por la arteria cerebral media. Sobre todo cuando ustedes piensan que hay compromiso, tiene afasia. Yo les decía que la afasia es la imposibilidad de la expresión verbal o de la comprensión, y que eso tiene que ver con un área que está localizada, ustedes recuerdan el área de Broca y las áreas accesorias al área de Broca, que tiene que ver con áreas que están irrigadas por la arteria cerebral media. Esto me resulta a mí, digamos, esto ya lo van a ver en otro momento, no me parece, desde el punto de vista fisiopatológico, entrar más en discusión sobre ese tema. ¿A qué corresponde desde el punto de vista anatomopatológico, fisiopatológico? Esto me gusta más, la zona de hipodensidad y el halo claro que la rodea. Esto se refiere a la tomografía. ¿Por qué se les ocurre que la zona que está infartada es hipodensa y por qué tiene un halo más claro que la rodea? A ver si alguien me puede contestar. Yo estoy haciendo la pregunta y ya estoy pensando que hay cuestiones que ustedes no saben de qué se trata, qué es hipodensidad y demás. En la tomografía, les explico rápidamente, en una tomografía o en una radiografía, cuando un área corporal es atravesada por rayos X, hay estructuras que absorben esos rayos, por ejemplo, el hueso la absorbe completamente a esa radiación, y entonces en la placa, que es en la que van a incidir los rayos, la imagen que se ve es blanca. Todos habrán visto una radiografía de cráneo, de tórax y demás, y ven que los huesos se ven blancos. Eso es porque los rayos fueron absorbidos en el camino por las estructuras óseas. Las estructuras más blandas, es decir, los tejidos blandos, el agua corporal, la sangre y demás, tienen una variedad de densidades. El aire, por ejemplo, el tórax, ustedes ven en una placa de tórax que los pulmones se ven negros, la vasculatura se ve grisecita, digamos las partes blandas extratorácicas se ven en otro tono de gris y el hueso se ve blanco. Bueno, eso es porque cada uno tiene una densidad distinta y absorbe más o menos los rayos X. ¿A qué les parece a ustedes que puede haber una hipodensidad en el cerebro? Digan cualquier cosa, lo que se les ocurra, no es de acuerdo a lo que hablamos. ¿Nadie, che? Por el edema, doctor. Doc.
Sí. por el edema. Bueno, perfecto. Es decir, acá nosotros tenemos dos cuestiones. Una es que la hipodensidad es una zona que no tiene circulación de sangre. Ustedes saben que la sangre tiene una, digamos, no saben, pero tiene una densidad radiológica un poco mayor que el agua. Y el halo claro que se ve alrededor es edema. Pisón nos explicó muy bien hoy el tema del desarrollo del edema, yo no lo detallé, pero en este mecanismo en el que se pierde la homeostasis iónica y los iones entran al interior de la célula, en la medida que entre sodio al interior de la célula en el proceso de despolarización, el sodio es seguido por el agua, que el agua fluye por digamos, un gradiente osmolar. Y entonces dentro de la célula que está isquémica se produce un edema, se produce una acumulación de agua. Eso se llama edema, que en este caso se llama citotóxico, es el edema que afecta a la célula. Pero hay otro tipo de edema que no es intracelular, que es un edema vasogénico y que se debe a que los altos niveles de calcio entre los sistemas enzimáticos que activan, además de las que les había hablado, de las lipoxigenasas, proteasas y demás, una de las enzimas que se activan es la óxido nítrico sintetasa, que es un poderosísimo vasodilatador. Y además, como le había dicho, se generan prostaglandinas, se generan leucotrienos por esa activación enzimática que generan aumento de la permeabilidad vascular y edema. O sea que esa hipodensidad que se debe a una disminución del flujo sanguíneo es seguido por un edema que es tanto citotóxico, mediado por la cantidad de sodio intracelular muy alta, que atrae agua, y por una gran vasodilatación como un fenómeno agregado que genera el edema vasogénico. ¿Me siguen? Sí, doc. Bueno, la otra pregunta es qué tipo de lesión celular se produce en el cerebro durante un ACV isquémico, y explique sus mecanismos, que creo que lo hemos hablado, tienen que leerlo, lean lo que es la cascada isquémica, es muy interesante. Cómo se produce, cómo, lo que fuimos hablando, es decir, cómo la membrana pierde su capacidad para generar homeostasis iónica, cómo se desplazan los iones, cómo los niveles de calcio activan los distintos sistemas enzimáticos, qué intermediarios se generan a través de esa activación enzimática, lo que les mencionaba, óxido nítrico, leucotrienos y demás. Toda esa actividad enzimática, todas esas enzimas como un producto colateral de su acción generan radicales libres. Los radicales libres, ustedes saben que son moléculas que tienen oxígeno molecular, que tiene un electrón en la última órbita que no está apareado, y eso lo hace muy reactivo. Ataca cualquier cosa y es altamente lesivo. Los radicales libres son altamente lesivos para la célula. Lo vamos a ver muchas veces a lo largo del año. Esto estudienlo, busquen cascada isquémica dentro de la bibliografía que se le dio, googleenlo, busquen los libros, realmente es un tema extremadamente interesante. Otra pregunta. ¿Seguimos? Sí, doc, Sí, seguimos. sí, doc. Perfecto. Una pregunta que dicen, ¿qué les parece a ustedes mantener una presión elevada de 180 a 110 en las primeras 24 horas? ¿Eso es bueno, eso es malo? ¿Qué tenemos que hacer con la elevación de la presión arterial en un ACV? No les pido una descripción clínica, una cosa así, desde el punto de vista fisiopatológico de lo que hablamos. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Es bueno bajar la presión? ¿Es bueno mantener una presión alta? ¿Qué tan alta es la presión? Doc, lo que dijeron en el teórico es que en el caso de un ACV, lo mejor es no bajar la presión, porque si bajamos la presión, disminuiría incluso más el flujo sanguíneo cerebral, por lo tanto se puede seguir produciendo la isquemia.
Entonces, creo que habían dicho que lo mejor era no bajar la presión arterial. Correcto. Imagínense ustedes lo que nosotros estuvimos viendo, que ese mecanismo de autorregulación está perdido. Es decir, un área del cerebro, no todo el cerebro, pero esa área del cerebro pierde la capacidad de autorregulación, y es precisamente en esa área de penumbra es en donde nosotros necesitamos, si vamos a hacer alguna intervención, tratar de recuperarla. La curva que yo les comentaba, no sé cómo expresarla, pero esa curva amesetada de la autorregulación se transforma en una curva, en una pendiente vertical, donde el flujo sanguíneo es directamente dependiente de la presión, directamente dependiente de la presión. Y si yo reduzco el flujo sanguíneo, la presión arterial, estoy reduciendo el flujo sanguíneo, entonces estoy incrementando el área de isquemia. Como la isquemia y toda la cascada isquémica produce edema cerebral, yo voy a terminar produciendo, al bajar la presión arterial, más isquemia y más edema cerebral. Si yo incremento el edema cerebral, voy a incrementar la presión intracraneal. O sea que bajo el flujo, bajo la presión, reduzco el flujo, a la vez produzco más edema, que a su vez reduce más el flujo, produzco más isquemia, que produce más edema y reduce el flujo. ¿Se entiende? Es una medida totalmente contraindicada. Posteriormente, cuando el cerebro, digamos, intenta reacomodarse, comienza a recuperar el área isquémica, ya no tengo vasos porque se han necrosado en el área del infarto. Bueno, ahí se puede intentar reducir la presión arterial. Hay, cuestiones, si hay puntos de corte, por ejemplo, si tengo una presión de 220, trato de bajarla porque probablemente esa presión sea también lesiva para el cerebro por otros mecanismos, pero siempre, digamos, es imprescindible mantener una presión elevada para tener presión de perfusión en la fase aguda del stroke. ¿Estamos? ¿Seguimos? Sí, Sí, pregunta. Sí, Dale. Perdón, creí que me preguntaban algo. Bueno, el rango de las presiones dentro de la cual se mantiene el flujo sanguíneo cerebral son las que hablábamos. El mecanismo de autorregulación se mantiene con un flujo constante de 50 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto en rango de presión que van de 50 a 150 de presión arterial media. Calculo que todos saben determinar la presión arterial media. Así que es la presión diastólica más un tercio de la presión diferencial. Sí, Doc, era una de las fórmulas que se mostró hoy para que nos había mostrado usted. Perfecto. Seguimos. Bueno, ¿a qué se denomina umbral de isquemia? ¿Alguien leyó esto? Puede ser que esté relacionado con la presión mínima a la cual ya se produce una isquemia. Está relacionado con un nivel de flujo. Porque yo había leído que, como usted dijo recién, que la autorregulación es de 50 hasta 150 más o menos. Sí. Y que por debajo de este rango ya empezaría lo que es la isquemia. ¿Puede ser que eso sea el umbral? No, el umbral de isquemia tiene que ver con cuál es el nivel de flujo en el cual se van, no de presión, sino de flujo. En realidad es muy difícil establecer para una determinada presión cuál es el flujo que se tiene. Pero cuando incluso medir el flujo sanguíneo cerebral desde el punto de vista práctico, clínico, no se hace, por eso se toma, digamos, la presión
cuando yo hablo de presiones y demás, yo no sé exactamente en un paciente en terapia intensiva cuál es el flujo sanguíneo cerebral en ese momento, lo hago medio a ciegas. Pero desde el punto de vista fisiopatológico, yo puedo decir que el umbral de isquemia puede comenzar en el momento en que el metabolismo se vuelve anaeróbico, digamos, y hay acumulación de ácido láctico, entonces puedo establecer que eso ocurre en un punto que está alrededor de los 25 mililitros de flujo de sangre por cada 100 gramos de tejido por minuto. Puedo decir que a 18, también pues por ahí van a ver que es 18 mililitros, porque es lo que está establecido, que a 18 mililitros por cada 100 gramos de tejido por minuto se produce fallos eléctricos en la membrana, es decir, la membrana empieza a fallar porque no puede mantener los mecanismos de bomba como para mantener la membrana polarizada. Y finalmente, cuando llegamos a un nivel que es de 10 a 12 mililitros por cada 100 gramos de tejido por minuto, estamos ya en una etapa donde la integridad o la capacidad de retener o de establecer un equilibrio iónico transmembrana ya no se tiene, entramos prácticamente en un umbral de irreversibilidad donde vamos a evolucionar a la necrosis. ¿Me han seguido en esto? Sí, sí, entendió. Fíjense porque estos valores están ahí establecidos en la bibliografía que les pasó Luciano y está en el teórico también. La última pregunta dice qué tipos de edemas se producen en el área infartada, y bueno, los mecanismos los hemos explicado. Hay dos tipos de edema, uno que se llama edema citotóxico, que tiene que ver con el ingreso de agua por gradiente osmótico a la célula, debido al incremento de sodio que ocurre en el interior de la célula por la despolarización de la membrana. Esa lleva incluso hasta, digamos, ese edema más las lesiones de la membrana lleva al fenómeno digamos, de estallido, de necrosis final de la célula. Y el otro edema es un edema que se llama vasogénico, que tiene que ver con la dilatación de los vasos cerebrales, porque la isquemia que tienen estos vasos impide a su musculatura, digamos, cerrarse o abrirse, digamos, autorregular, y por otra parte, por una cantidad de mediadores vasodilatadores, como pueden ser prostaglandinas, como pueden ser leucotrienos, como pueden ser, sobre todo el óxido nítrico, que se producen por activación por isquemia. Había algo que recién me estaba queriendo acordar, y que eran otras variables que tienen que ver con el consumo de oxígeno cerebral y la fracción de extracción de oxígeno. No sé si hablaron de este tema, eso no lo escuché en el teórico, ¿lo hablaron? Poco, Doc. Poco nos habló casi. Bueno, ¿tenés algo de eso, Luciano? ¿O no? Averiguo. No, si tenés ahí en tu trabajo. Creo que no, Doc. Bueno, les comento. No sé por qué en este momento ustedes me están viendo, ¿no? Sí, Doc. Sí, doctor. Ah, bueno, perfecto. Yo no me tengo acá en la pantalla, me perdí, ya no sé qué es lo que estoy haciendo. Me perdí. Les comento una cosa, no tengo cómo transmitirlo en dibujos, gráficos y demás, pero ustedes me van a entender. Todos saben calcular el contenido arterial de oxígeno. Si no lo recuerdan, el contenido arterial de oxígeno se puede obtener si uno tiene una muestra de sangre, sabe la cantidad, la concentración de hemoglobina que tengo en sangre, y además, si tengo una muestra de sangre arterial o tengo algún aparatito para medir la concentración, la saturación de la hemoglobina, puedo calcular
cuál es el contenido de oxígeno en 100 mililitros de sangre, que es igual a la concentración de hemoglobina en gramos. Supónganse un valor normal, sería alrededor de 15 gramos. Eso se multiplica por 1,34 porque cada gramo de hemoglobina fija 1,34 mililitros o volúmenes de oxígeno. Ese resultado, 15, por poner un valor normal de hemoglobina, por 1,34, ese resultado a su vez se multiplica por el porcentaje de saturación expresado como fracción. Supongamos que la saturación de la hemoglobina en la sangre arterial normal es 95%, yo pongo la hemoglobina 15 por 1,34 y lo que me da lo multiplico por 0,95. ¿Me siguen acá? Sí, Sí, sí. doctor. Sí, sí. Perfecto. Eso me da un valor alrededor de 20, 19, 9, una cosa así da. Si yo multiplico ese valor 20 por 50, que es la cantidad de mililitros por 100 gramos de tejido por minuto, no sé si alguna tiene una calculadorita y va haciendo el cálculo, me va a dar eso, el volumen o la cantidad de oxígeno que yo ofrezco al cerebro por 100 gramos de tejido por minuto si lo divido por 100. Y eso me da más o menos 3,5, debe dar. Si ustedes hacen hemoglobina por 1,34 por 0,95, multiplicado por 50, el resultado, y ese valor lo dividen por 100, le debe dar 3,5 más o menos. Que significa que cada 100 gramos de tejido cerebral por minuto recibe 3,5 mililitros de oxígeno. Ahora bien, si ustedes tienen la posibilidad de medir, de colocar un catéter, antes se hacía, cada vez se hace menos, en la yugular interna y tomar una muestra de sangre y medir la saturación de la hemoglobina en la yugular, voy a tener la saturación de oxígeno en la vena yugular, que es, digamos, la vena que drena, la yugular interna, la vena que drena el cerebro. Supongamos que la saturación de oxígeno en la vena yugular interna sea de 60%, que es más o menos el valor normal de la saturación en la sangre venosa, con una PO2 de 40 y pico, 45, 50. Entonces yo hago el mismo cálculo, la cantidad de hemoglobina es la misma, 15. La capacidad de fijar oxígeno en la hemoglobina es la misma, 1,34. Pero la saturación es 60% por 0,6, me va a dar un valor más o menos 12. ¿Estamos? ¿Me siguen hasta acá? Sí, Perfecto. Esa diferencia, 20 del lado arterial, menos, o 19, no me acuerdo cuánto les había dicho, menos 12, que me da 7, es la diferencia arterio-venosa de oxígeno y es el volumen de oxígeno que el cerebro consume por cada 100 gramos de tejido por minuto. ¿Me siguen hasta acá? Sí, 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 doc. Bueno, en todo caso, después yo les envío las formulitas bien desarrolladas y demás. Esos valores es conveniente que más o menos ustedes lo tengan. ¿Qué les parece que pasa si yo tengo un gradiente, es decir, tengo una cantidad de oxígeno en vena muy bajo, menos, digamos, supongamos que la saturación en lugar de 60 es 50 y que entonces la diferencia entre el arterial y el venoso es mucho más grande, porque en lugar de ser 9, supongamos es 12.
¿qué situación les parece que representaría esa condición? ¿Qué se les ocurre? Porque esto suele generar problemas en la comprensión. ¿Me entienden lo que les estoy preguntando? ¿Puede ser que está alterada la extracción de oxígeno, doctor? Perfecto, está alterada la extracción de oxígeno. ¿Cómo está la extracción de oxígeno? Está aumentada. Está sacando más cantidad de oxígeno de la que normalmente saca. Eso me está indicando que existe isquemia. ¿Por qué? Porque cuando el flujo cae, el cerebro, hoy hablábamos de la glucosa y no les mencioné el oxígeno, pero el cerebro, como todos los tejidos, tiene una capacidad, en condiciones normales extrae solo un porcentaje y tiene una mayor capacidad de extracción. Es decir, cuando existe esa diferencia, cuando es muy baja la cantidad de oxígeno en sangre venosa, o cuando la diferencia entre la arteria y la sangre venosa yugular es mayor de 9, significa que existe isquemia y que el cerebro está extrayendo mayor cantidad de oxígeno en cada minuto porque tiene menor llegada de sangre, entonces saca más. Eso es perfecto. Yo no sé si es pregunta de examen o demás, pero es interesante que lo sepan. Por otro lado, si la diferencia arteriovenosa de oxígeno es mucho más estrecha, es decir, la saturación en la vena, en lugar de ser 60, es 70, 75, significa que el cerebro está trayendo mucho menos oxígeno, lo cual significa que tiene un flujo mucho mejor y está en una situación que se dice de hiperemia, que tiene hiperflujo cerebral, que en determinadas condiciones puede ser utilizada como una medida, bueno, no se la usa más, pero como una medida terapéutica, digamos. Quiero que entiendan el concepto fisiopatológico, no la importancia de la aplicación clínica, pero sí el concepto fisiopatológico. ¿Está entendido? Sí, doctor. Sí, no. Perfecto. Sí. Si no, lo repito. ¿Alguna pregunta más? Llegamos bien con el tiempo, Doc. Quedan ¿Cuánto? 5 minutos, Doc. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo? Sí, doc, yo. Dígame. Para la fórmula era el resultado del contenido arterial multiplicado por 50 y dividido 100 para calcular la extracción. No, eso te va a dar el volumen de oxígeno que llegue, el aporte de oxígeno cerebral, digamos. Ajá, ok, doctor. Algunos lo ponen, lo vas a encontrar como tasa metabólica de consumo de oxígeno. A ver, vamos por partes. Si vos me multiplicás el volumen por el contenido arterial, me estás dando la disponibilidad, lo que yo le estoy dando. Si vos me multiplicás el 50 por el contenido arterial menos el contenido venoso, ahí me estás utilizando el consumo. Lo que ¿está hasta ahí, está respondido a tu duda o no? Sí, sí, doctor. Perfecto. Lo que se hace, como yo no conozco el flujo, lo que se hace en la práctica es medir el contenido arterial menos el contenido venoso. Y se utiliza ese valor que es más o menos 9 para saber si se extrae mucho o se extrae poco. Muchas gracias, doctor. ¿No hay más? Hoy cuando Pizorno terminó, y yo estuve escuchando, hubo una alumna que le preguntó que era, no entendía bien el concepto de alostasis. Yo quiero saber si esa alumna está acá o no, porque quería comentarle algo. ¿No está dentro del grupo? Parece que no. ¿Todos entendieron rápidamente, a ver si podemos en 5 minutos, la diferencia entre homeostasis y alostasis en el teórico? Sí, creo que sí Sí, que se doc. entendió. Bueno, perfecto. Si no, en algún momento lo podemos intentar aclarar. Bueno, me despido de todos. Prometo estar mejor organizado. Agradezco enormemente a todos los ayudantes, a Luciano en especial, con el cual tengo contacto, porque en realidad el trabajo que hiciste, Luciano, está espectacular.
y nos vemos el próximo jueves, y si hay dudas en alguna de estas cosas, comuníquense conmigo por la manera que sea, digamos, para tratar de solucionar sus dudas. Nos vemos el jueves. Gracias a usted, Doc. Gracias. Nos vemos el jueves que viene, chicos. Y cualquier duda nos Listo. comunicamos por el grupo de WhatsApp. Perfecto. Gracias a todos. Gracias, Doc. Chau, Gracias a los chau. presentes también.